¿Cómo orar por la liberación de los cautivos? Y esta reflexión se llama Puertas Abiertas. Y vamos a utilizar el texto de Mateo capítulo 12, versículos del 22 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía, y toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron: Este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién lo expulsarán vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su ajuar. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el venidero. Suponed un árbol bueno y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo y su fruto será malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él respondió: Generación malvada y adúltera, un signo pide, y no se le dará otro signo que el signo del profeta Jonás, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Es palabra del Señor.
el versículo 45, en la parte final donde el Señor nos dice: así le sucederá también a esta generación malvada. Vivimos en un tiempo en el que hay una creciente fascinación por lo demoníaco. Hay mucha inquietud por saber sobre el diablo, a diferencia de otros tiempos. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar muchas referencias a lo diabólico. Si uno enciende la televisión, si uno prende la radio, o va al cine, o de pronto busca algún libro, va a encontrar que hoy más que nunca se habla del diablo. Y justo es un tiempo en donde se está hablando más del diablo y poco de Jesús. Y de pronto en estas películas se presenta al demonio con un poder tremendo sobre el bien. Se presenta como invencible. Tenemos de pronto películas de erotismo y que hablar de la pornografía, en donde la pornografía no solamente destruye matrimonios, destruye hogares, destruye a personas, sino que anula la vocación de muchas personas, tanto hombres como mujeres. Encontramos de pronto en nuestro tiempo empresas pirámides que tratan de posicionar en la mentalidad de las personas que tienen algún tipo de necesidad material que el dinero es lo primero. Encontramos de pronto grupos que tratan de ejercer control y dominio mental a través de técnicas o prácticas como el coaching. Un amigo mío que practicaba coaching ontológico terminó experimentando a través de algún tipo de oración, que era una oración mántrica, terminó despertando traumas que tenía. El tipo estuvo como 5 meses sin poder dormir y esto le generó una puerta espiritual abierta. Que hay mucha gente que se mete en eso y no tiene ni idea de lo que está metido detrás de esto. Muchos, este tipo de coaching vende idea de un éxito material a través de una pseudoayuda. ¿Y por qué digo pseudoayuda? Porque en el fondo, en un año que uno puede estudiar este tipo de técnicas, o en algunos años que uno puede estudiar este tipo de técnicas, no es lo mismo que estudiar un psicólogo 6 años o 5 años una carrera. Y no solamente nos quedamos ahí, este es un tiempo en donde la música más abiertamente, como por ejemplo estilos de música como el black metal, en donde hablan de la consagración al diablo, o donde hablan de pronto grupos como AC/DC, que tiene una canción que se llama Carretera hacia el infierno, en donde no solamente esa canción, sino otras más, donde dice: le he pagado al diablo haciendo rock and roll. Por ejemplo, tú tienes a Celia Cruz, que cada vez que ella cantaba o hacía un concierto, le decía a la gente que coreaba cierta frase, que viva Changó, y Changó significa demonio. Y de pronto lo que hay detrás de eso es la santería cubana. Hay canciones que tienen mensajes subliminales, como por ejemplo José Luis Perales. ¿Tú has escuchado esa canción en donde él se queja con Dios diciendo por qué hay guerras en el mundo, por qué hay hambre en el mundo? Y él dice: dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra la verdad. Si hay alguien que tal vez crea. Y al final, ¿qué es lo que dice? Pero yo no. Entonces estas canciones tienen mensajes subliminales, de pronto tipo Alaska y Diranama con la canción ¿A quién le importa lo que yo haga? Sin hablar del contenido erótico de muchas canciones ahora. Por el lado de la literatura, hay algunos autores que escriben casi exclusivamente sobre el mundo espiritual. A mí me ha tocado orar por jovencitas de 15 años, de 16 años que se han visto toda la saga de Harry Potter. Y muchas de ellas han buscado a través de internet formas, fórmulas, métodos para poder conseguir poderes. Y han averiguado sobre lo que es la Wicca, que es brujería. Han averiguado sobre temas de magia, sobre temas de ocultismo, ¿no? Y esto te digo solamente en nuestro país. Porque el espiritismo acá es como, por decirlo, muchos de los brujos que nosotros tenemos son charlatanes.
pero los que hay en Europa son espiritistas. Por eso todo eso viene de allá, esos libros. Y no solamente tienes Harry Potter, hay un montón de películas. Por ejemplo, hay una de Animales Misteriosos, que es invocación a ciertos demonios. Y muchas de estas películas, por si acaso, que eso es lo que la gente quizás desconoce, mientras tú ves la película, mientras tú lees el libro, mientras tú ves la serie, hacen momentos en donde la persona está haciendo una especie de pacto. Y eso es real. Entonces la persona que está viendo eso, la persona que está leyendo eso, queda influenciada. Hay un influjo satánico en eso. Las personas que hacen esa película lo tienen muy claro. Hay una película que en algún momento vi, había una persona que tenía viaje astral. Había una persona que de pronto había heredado este poder y esta capacidad de un ancestro, pero se había manifestado este poder en el hijo, y cada vez que hacía viaje astral había un demonio que quería entrar y poseer esta alma, el alma del niño. La cuestión es que durante toda la película explicaron una situación que mucha gente padece, y eso es ocultismo. Pero hubo un momento en la película en donde una escena, está la cámara de frente, y de pronto en la escena pasa una sombra corriendo, y si tú eres hábil y pones lento y comienzas a retroceder la imagen, te das cuenta de que hay un demonio que está mirando a la cámara, que pasa así, llega a la parte de la mitad, mira hacia la cámara y otra vez sigue. Y ese demonio es el mismo que a mí me atormentó por un tiempo. Y esto, ¿por qué lo sé? Porque yo he tenido familia que ha practicado la santería en Cuba. Y a mí el Señor me ha liberado de varias de esas cosas. Entonces, los que hacen estas películas de magia, los que hacen estos libros de ocultismo, este tipo de música, probablemente no lo saben, o probablemente sí lo saben, de alguna manera consciente o inconsciente, están trabajando bajo el influjo de Satanás. Amén. Todo ese es espiritismo, el tema de los cuarzos, el tema de los rezos mantras, el tema de la práctica del yoga, de reiki, y de pronto alguien me dice, hermano, pero hay sacerdotes que lo practican y hay religiosas que lo practican. Pues bien, esas personas lamentablemente han sido tomadas por el diablo, y hay que decirlo así de claro. El satanismo y la brujería hoy es más practicado que nunca. Genera millones de ganancias de dinero en llamadas a psicoanalistas, astrólogos, adivinos, que practican de pronto lectura de cartas, la nigromancia, que es la invocación de muertos, magos, brujos, médiums, gente que busca leer el futuro. Pues bien, todo esto es la nueva era. Y la nueva era recoge elementos de religiones orientales, de espiritismo, recoge elementos de terapias alternativas, recoge sobre todo, y este es el tema del coaching, recoge psicología transpersonal. Psicología transpersonal. Yo tengo un amigo que es un excelente psicoterapeuta, le tengo un gran aprecio, y a mi amigo le expliqué de que muchas veces detrás de muchos elementos de psicología no hablo de coaching, de psicología, están pensamientos gnósticos. Cuando se habla de la autoestima, es el enfoque del hombre en sí mismo. Cuando se habla de autoconcepto, es el enfoque del hombre en sí mismo. Y todo lo que es nueva era es sálvate tú a ti. Todo lo que es nueva era tiene este enfoque. La posibilidad de que tú puedas hacer algo con tu vida, la posibilidad de que tú saques tu vida adelante, la posibilidad de que tú logres tal o cual cosa en la medida de tu esfuerzo. Y nos olvidamos que Jesucristo, nuestro Salvador, dijo, sin mí nada pueden hacer. Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué dijo el diablo? Sálvate a ti mismo. Entonces este es el enfoque de la nueva era, y este es el enfoque de todo este tipo de técnicas, que de pronto también el trasfondo hay un ecologismo, hay una profunda astrología, y todo esto son temas de gnosticismo. Los mezcla y los comercializa de una forma en que la gente ávida, porque está sin Dios, escucha bien esto, la gente que ha sacado a Dios de su corazón les queda un vacío en el alma. Y como les queda un vacío en el alma, van a tratar de llenarlo con cualquier cosa. Entonces, la nueva era va a buscar promover este tipo de situaciones en donde se comercializa de miles de formas, en donde sobre todo es un renacer del hombre.
En el fondo, parece un intento vano de que el hombre se puede salvar a sí mismo. Porque claro, tú buscas en esto algo que te llene por dentro y sigues buscando y sigues buscando y sigues buscando y todo te queda vacío porque tu corazón es de Dios. Y nada te va a llenar si no es Cristo. Entonces, el mal entra en el hombre en este tiempo de manera distinta que antes. Yo te decía que iba a empezar esta reflexión con esto último que dijo Jesús, todo un discurso de demonología que se ve en este Evangelio de Mateo. A mí me interesa esta parte final, dice, así le sucederá también a esta generación malvada. Esta es la peor de todas las generaciones de la historia de la humanidad. La más terrible, la más corrompida, la más diabólica. ¿Y todo en qué? El aborto. Leyes que promueven la destrucción del ser humano en los primeros días de concepción. Por eso te digo, esta es la generación más perversa. Violaciones, la vida no vale nada para los demás. La gente no se preocupa en el otro. Un desprecio hacia la vida. Y de pronto tú ves gente que sufre por el pobre animalito que le sucedió tal o cual cosa. Y esa gente no es capaz de marchar por defender la vida en el vientre. O sea, prefieren defender a un perrito. De pronto estas personas tú les hablas de temas de aborto, no se meten con ellos, es una especie de ecologismo, defiendo al planeta, hay que defender a los pobres animalitos, pero de esto no trasciende. Por eso aquellas personas que no marchan por la vida, aquellas personas que no levantan una voz de protesta, que no exhiben un catolicismo radical, dijo Jesucristo, el que no está conmigo está en contra de mí. El que no junta conmigo está desparramando. Y es que este es un tiempo, hermano, en donde es crucial que tú te definas o con Dios o en contra de Él. Por eso es importante que entiendas que o estás con Cristo o estás en contra de Él. O juntas con Cristo o desparramas. Es un tiempo bien complicado. Es un tiempo en donde, escucha bien, Jesucristo te va a pedir cuenta por quién has votado. Jesucristo te va a pedir cuenta por el testimonio que das, no solamente en tu casa, como padre, como madre, como hijo, como hija, sino a nivel social. Te va a pedir cuentas por ese testimonio. La sociedad, hermano, en la que vivimos es muy perversa. Este tiempo es tremendo. Yo he escuchado de mujeres que han tenido 4 abortos. Un alma tan descarnada de la vida. Es una generación terrible. Y todo esto significa que nos estamos acostumbrando a vivir con lo demoníaco. Todo eso es la actividad demoníaca. Todo eso es la actividad demoníaca. Si tú piensas que se trata solamente de que a veces tengas tentaciones o que sientas manifestaciones externas, no. Todo eso es la actividad demoníaca. San Bernardo de Claraval dirá que hay 2 puertas por donde entra la muerte al alma: los ojos y los oídos. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? No solamente lo que ves en televisión o la música que oyes, sino a quién ves. ¿Qué es lo que oyes de las personas? Esta fascinación por lo demoníaco en la música, en la moda, en las tendencias, muestra que hay gente, escucha bien, que sin saberlo está bajo el dominio del diablo. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 26, dice San Pablo de que hay que corregir a la gente para ver si de alguna manera se deshacen de los lazos en los que el diablo los tiene cautivos haciendo su voluntad. 1 Timoteo 2:26, y San Pablo en más de una oportunidad a Timoteo le anda advirtiendo sobre el fin de los tiempos y le dice que la gente en el fin de los tiempos, una de las grandes características que va a tener es que gente egoísta. En mi humilde opinión, si la estrategia del diablo antes era ocultarse, ahora de pronto ha caricaturizado tanto su presencia para pasar desapercibido, para que de alguna manera, escucha bien esto, nos acostumbremos a convivir con lo demoníaco y no lo expulsemos de nuestras vidas.
Porque hay gente más convencida en que si alguien ora por ella o si alguien intercede por ella, esta persona va a ser liberada. Pero esta persona de pronto hay que preguntarle si quiere cambiar su vida. Por eso dice el Señor en este versículo 45 de Mateo 12 que hemos leído: así le sucederá también a esta generación malvada. Es decir, toda esta actividad demoníaca de alguna forma se está dando porque se están abriendo puertas en el infierno. Cada ley que se aprueba en contra del matrimonio en contra de la vida, en contra de la dignidad del ser humano, cada ley que se aprueba en ese orden, son leyes que terminan de pronto abriendo sellos en el infierno. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz que vence a Satanás. De pronto el hombre en su desprecio a Dios, el hombre en su rechazo a la Trinidad, el hombre al no querer someterse a la voluntad de Dios e implantar en el mundo leyes contrarias a la ley divina, esa sangre preciosa del Cordero la rechazan. Por eso se abren esas puertas del infierno. Por eso el tema de adulterio, el tema de gente con problemas mentales, el tema de gente con una depresión terrible que no sale y que no la lleva a superar por años, el tema de hogares destruidos, no pienses que eso es gratuito. El influjo de Satanás es más fuerte en este tiempo. Pero ojo, Satanás no puede pecar por ti. Te puede inducir, puede seducirte, pero tú decides a quién le consagras tu vida. Amén. Dice el texto que hemos leído: así le sucederá a esta generación malvada. Es decir, escucha bien esto, muchos de esos tormentos es un castigo divino. ¿Por qué lo permite Dios? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios, porque el hombre se ha alejado de Dios, porque el hombre ha decidido hacerse un Dios a su manera y el hombre de pronto ha decidido vivir apartado de los preceptos divinos. Y todo eso que está sucediendo en nuestro tiempo es un castigo divino. Y no hay alguien que me dijo: hermano, los terremotos, el hambre, los virus, ¿eso será un castigo de Dios? ¿Por qué dudarlo? La generación en la que nos encontramos, si somos sinceros, merece ser exterminada. El desprecio de la vida, solo el hecho de un aborto. Y eso de hablar de identidad de género, de querer inducir ideas en los niños, eso ponlo aparte nada más. El hecho del materialismo, el hedonismo en una sociedad en donde todo es placer, eso ponlo aparte. Solo el aborto desprecia la vida. Hay una congresista, no recuerdo de qué país salió, que decía que el hecho que un niño le esté latiendo el corazón no significa que esté vivo. Y cuando yo le escuché el latido de corazón a mi niña, mi corazón se ensanchó de gozo. Y decir esa barbaridad es querer simplemente negar la razón. Entonces es legalizar el mal. ¿Y qué es lo que le va a suceder a esta generación malvada? Dice el Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Es generación en donde el influjo de Satanás va a ser muy fuerte. Y escucha bien, ¿por qué va a ser fuerte? Porque tú no protestas. ¿Sabes por qué va a ser fuerte? Porque tú te callaste. Porque ese tu amigo que era adúltero no lo corregiste. Porque esa amiga tuya que el viernes o el sábado en la noche se metía con uno o con 2 hombres, no le dijiste que estaba mal su estilo de vida y no la trataste de acercar a Cristo. Por eso el influjo de Satanás va a ser mayor, porque tú te callaste. Un día me dijo la hermanita eso, ¿no? Que yo gritaba mucho en mis prédicas y de pronto le traté de explicar a esta hermana algo que decía una santa.
algo que decía Santa Catalina de Siena, ¿no? Que el día del juicio, cuando te llegue, ojalá que el Señor no te diga, maldito tú que te callaste. Y Santa Catalina de Siena también decía, griten a 1000 lenguas, porque por quedarse callados, este mundo se está pudriendo. Entonces, el punto es, ¿por qué está creciendo el mal? Porque mi labor, tu labor, como hijos de Dios, que es anunciar a Cristo, no lo estamos cumpliendo. Entonces dice el Señor, cuando sale un espíritu inmundo, ¿qué es lo que sucede? Acá el Señor se está refiriendo a personas que han oído el Evangelio, pero escucha bien, no han creído plenamente. Dicen, no, el hermano es un exagerado, no, el padrecito es un exagerado, no, esta persona es una exagerada. No han creído plenamente y no ha habido una adhesión plena en la fe, sino que hay una conversión superficial. De ahí que tengamos hermanos en la fe que están estancados, hermanos en la fe que no crecen, hermanos que son de la fe y chismean, generan discordias, envidias, odios. Y por eso es que en estas personas hay una fe muerta. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17, que hay gente en la iglesia que tiene la fe muerta, no tiene obras de fe. ¿Y en dónde hay fe muerta? Donde no hay conversión. Aquella persona que no busca cambiar su vida, aquella persona que no busca dejar la vida de pecado que tiene, aquella persona que no busca ordenar su vida delante de Jesús, esa persona de pronto tiene la fe muerta. Dice el Señor, cuando sale el espíritu inmundo, entonces estamos hablando de gente que ha creído, pero no ha cambiado. El demonio que antes lo estaba oprimiendo, es decir, imagínate, tú has venido acá, aquí se va a hacer una oración. Y Jesucristo te va a liberar. Pero ¿tú seguirás creyendo? ¿Creerás mañana también? ¿Creerás en un mes? Cuando se te presente la fornicación, la oportunidad de pecado, ¿tú lo rechazarás? Entonces dice que en esas personas, dice que el diablo vuelve. A mí me tocó un caso, trabajar con una persona, tenía una manifestación demoníaca extraordinaria. Por orden del sacerdote me dijo, atiéndela tú. Pues bien, por esta mujer hicimos una oración de 3 horas y media. La mujer, en el principio de la oración que se estaba pidiendo liberación, gritó por más de 2 minutos. El cuello se le hinchó como un sapo y todo el ambiente se volvió helado. La lengua se le salió hasta el pecho. Y la mujer daba alaridos que todos los que éramos como 7, que estábamos orando ahí, a la mayoría se nos paró los pelos de punta. Escucha bien, después de esas 3 horas y media de oración, obviamente le hice acompañamiento a la mujer, catequización, evangelización, pero esta persona no quería dejar cierto tipo de pecado. ¿Y qué crees que pasó? El diablo volvió y su condición empeoró. Nuestro Señor nos está revelando la psicología del demonio en este texto. Cuando el diablo sale, hay una liberación, dice Jesucristo, que el diablo se dice, volveré. ¿Y por qué dice esto? Significa que el demonio va a buscar el momento oportuno. Aquel demonio el que te libere, Jesucristo, va a volver en algún momento, va a buscar la oportunidad, va a buscar la grieta, la puerta abierta. En Lucas 4:13, el evangelista dice que después que el demonio agotó las tentaciones en contra de Jesús, se retiró para volver en el tiempo oportuno. Amén. Y escucha bien lo que dice, ¿ah? Este demonio que piensa volver dice, cuando encuentra la casa desocupada. Lo primero que acá hay que llamar la atención, porque el diablo se siente como dueño de tu casa, de tu vida, de tu historia. ¿Por qué? Porque no hay un combate directo contra el pecado. Entonces dice, encuentra la casa desocupada. ¿Qué significa esto? Una vida sin Dios. Una vida en donde la persona va, comulga el domingo, pudiendo comulgar toda la semana, solo comulga domingo, pudiéndose confesar de pronto cada 15 días, como mínimo, se confiesa cada 2, 3 meses, una persona que va a su grupo de oración, pero no hace oración personal en su casa, una persona que tiene Biblia, pero no la lee, no la practica, una persona así, de pronto tiene una vida sin Dios, una vida vacía, encuentra la casa desocupada. ¿Qué significa una casa desocupada? Nadie vive ahí. Por eso Juan 14:23 dice, el que me ama,
Vendré el Padre y yo a hacer en él mi morada. Entonces esta persona, como no tiene la presencia de Dios, no tiene vida de oración, no estudia las Escrituras, no vive de manera sacramental. Y acá te pongo una cuestión que pone el Señor en mi corazón. Más poderoso que un exorcismo es una confesión, por si acaso, ¿eh? Mucho más sanador, mucho más liberador. El exorcismo tiene un grado de sacramental, mientras la confesión es un sacramento. Amén. Entonces, cuando pecamos, escucha bien esto, expulsamos a Cristo de nuestra vida. Nosotros que estamos bajo el poder de Dios cuando estamos en estado de gracia, nosotros que estamos bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el influjo del Espíritu, cuando pecamos salimos de la gracia. No es que nos quedamos en el limbo, nos separamos de Dios. Por más que tú digas, no, yo no puedo comulgar y hago mi comunión espiritual, no estás comiendo la carne ni estás bebiendo la sangre de Dios. Y mientras no bebas la sangre de Dios, mientras no comas la carne de Dios, la vida de Dios no te habitará. Escúchalo bien, porque hay gente que se conforma el domingo con eso. Terrible, terrible para el alma. Por eso esa alma debe estar débil en mucha tribulación. Entonces, cuando nosotros pecamos, expulsamos a Dios. Por eso dice el texto de Apocalipsis, mira que estoy detrás de la puerta. Es decir, cuando tú pecas, le dice a Dios, vete de mi vida. Y una cosa es caer por debilidad y otra simplemente por consentimiento pleno. Entonces dice el Señor que el diablo quiere volver a esa casa desocupada, porque no está Dios. Y escúchame bien, o es Jesús tu Señor o es el diablo tu Señor. Pero tú no te vas a quedar sin Señor. Porque cuando hay ese vacío, ¿quién la va a querer ocupar? El diablo. Amén. Entonces dice, encuentra la casa desocupada y quiere entrar con 7 peores. ¿Sabes por qué? Porque si con un demonio te pudiste levantar, el diablo no va a querer que te levantes. Y viene con 7 más. Oprimir tu vida. Y dice, viene con 7 peores, ¿para qué? Para instalarse, para vivir en ti y que no te des cuenta. Como las alimañas de una casa antigua, en primer instante no las ve, si es que no fumiga y ahí se ven las alimañas muertas. Es lo mismo con la persona que tiene el alma alejada de Dios. No se da cuenta que hay demonios de impureza instalados en su vida. Mírale el trasero a la mujer, mírale los genitales al hombre. Y hay gente que vive con un espíritu de impureza instalado. O hay otros que con un espíritu de pronto de ira, de odio y de venganza. Apenas le hacen algo, contestan mal. O esta gente que cuando hay tráfico y se chocan a veces los carros y bajan y se pelean, esa es una ira profunda que puede llevar a matar a alguien. Entonces el demonio, escucha bien, quiere instalarse en tu vida. Y el demonio quiere usurpar el lugar que le corresponde a Cristo. Y nosotros se lo permitimos cuando no ejercemos una lucha frontal contra el pecado. ¿Y qué pasa con esa persona una vez que los demonios se han instalado? El final de esa persona es peor. Yo he encontrado gente en la iglesia que por no cuidar su vida espiritual, el diablo los ha arrastrado y los ha precipitado en grandes caídas. Y muchas de esas personas con depresión, de ese no saber qué hacer, son personas que se sienten lejos de Dios. Y personas que han caído en pecados que dirían, hermano, yo nunca pensé caer en esto, porque se han precipitado. El alma que no pone freno en su caída va a precipitarse a grandes profundidades. Entonces, por eso dice la Escritura, el final de esta persona es peor. Por eso dice el Señor, así le sucederá a esta generación malvada. Escucha bien, el diablo se siente con derecho de reclamar tu vida. Por eso, en este tema, Puertas Abiertas, queremos hablar de la manera como uno entra en contacto con el demonio, o cómo el demonio entra en contacto con la persona. La puerta tiene el fin de comunicar un ambiente a otro. Piensa en una puerta. La puerta permite pasar de un lado a otro lado. Una puerta naturalmente sirve para separar ambientes.
y es entrada o salida. En el plano de lo espiritual es lo mismo. Hay 4 puertas que tú y yo tenemos que cuidar muchísimo, que por ahí van a entrar el demonio. La primera puerta es la puerta del pecado personal. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Ahí se habla que en el seno del deseo se forma el pecado y una vez consumado el pecado engendra la muerte. Pero el pecado comienza en la tentación del pensamiento. El pecado, nos va a decir Santiago y el apóstol Pablo, van a decir que el pecado engendra muerte. Siempre en una persona con depresión, una persona con ansiedad, yo trato de ver primero esas situaciones, porque esas son personas que probablemente tienen temas morales no resueltos. Entonces este texto de Santiago nos dice que una persona cuando peca ingresa la muerte en su vida. Y esa muerte se va a manifestar de cuatro maneras. Esa muerte rompe la relación con Dios. Piensa en una hoja seca. Cuando la hoja seca se retira del árbol, lo primero que sucede es que cae. Una vez que cae en tierra, pasa el tiempo y la sábila que había adentro comienza a secarse hasta que llega un momento que tú pisas la hoja y cruje porque no le queda nada de vida. Así están muchas personas que al separarse de Dios han caído y en el suelo se están secando. No hay alegría, no hay esperanza, no hay gozo, no hay Jesús, pues. No hay Jesús. Entonces, el pecado lo que hace es expulsarnos de la presencia de Dios. Nos pone en contra de Dios. Pecar deliberadamente es decirle a Dios, no deseo hacer tu voluntad. Es rebelarse contra Dios. Y como va a decir Romanos capítulo 3, versículo 23, el pecado nos priva de la gloria de Dios. Y hay algunos que podemos estar privados, estar sin la gloria de Dios. Lo segundo que provoca el pecado en el contexto de muerte, me mata a mí mismo. No solamente mata la relación con Dios, mata la relación conmigo mismo en 3 niveles, en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Y lo que va a decir nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:34, que el que peca se hace esclavo del pecado, es decir, uno queda amarrado a su pecado, dominado por su mal. Caemos en una situación de opresión, pues. Ahí caemos en una situación de opresión demoníaca. Se abren puertas infernales y demonios que van a afectar nuestra psiquis entran por el pecado. Tú quizás te puedes sorprender, pero muchas de las personas con las que yo hago acompañamiento y evalúo el tema moral, la sexualidad, muchos consumen pornografía homosexual, hombres o mujeres. ¿Te dije que decía San Bernardo de Claraval? Las puertas por donde entra la muerte al alma son los ojos y los oídos. El demonio comienza a afectar la psiquis de la persona, la comienza a corromper, la comienza a pervertir. Y en la mente de la persona van a pasar 2 cosas, un oscurecimiento, y eso significa que la persona no va a tener claridad sobre sus actos, no va a tener claridad sobre la maldad de sus actos, no va a tener la claridad de a dónde le van a llevar sus actos. Lo que el diablo hace es eso, que tú no veas hacia dónde te va a llevar esa copita de vino, que no veas hacia dónde te va a llevar ese momentito de diversión, ese hablarle de manera lujuriosa a tu compañera de trabajo siendo casado o casada, o al dónde te va a llevar de pronto eso que estás viendo de manera oculta y que tú piensas que nadie te ve. Lo que quiere el diablo es eso, un oscurecimiento. Y lo segundo que va a hacer el diablo es encallecer la conciencia, que ya no nos duela el pecado. No solamente oscurece, sino que encallece la conciencia. El diablo comienza a atacar la psiquis, comienza a afectar el pensamiento de la persona. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente yo he tenido que orar por problemas gastrointestinales? Gente que ha hecho cáncer en el estómago, porque odian y no han podido perdonar. Y piensan que está bien odiar.
Porque total, no ha manifestado su odio, pero está todo contenido. Y lamentablemente esas personas se mueren con un cáncer por esa razón. Porque el diablo lo que hace es oscurecer la conciencia. Amén. Lo tercero que va a afectar el pecado es la relación con los demás. Porque destruye la capacidad de amar. El pecado hunde a la persona en un ciego egoísmo. Es decir, le estoy sacando la vuelta a mi esposa, pero ojos que no ven, corazón que no sienten. Estoy de pronto viendo a mis padres que tienen necesidad económica, viendo a mis padres que tienen necesidad afectiva. No los visito, no los llamo, no me intereso, no me preocupo por sus necesidades porque yo tengo las mías. Y ojo, que ese tema del feminismo impuesto en este tiempo, eso no es feminismo por si acaso. Ten prudencia porque eso no es del Espíritu Santo. Ha habido antiguamente olas de feminismo en donde había un claro reclamo a los derechos laborales, a la dignidad, voto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es, lo que hay ahora no es feminismo. O a ti te representa una mujer que sale haciendo como si estuviera abortando. Y el problema es por qué se quedan calladas. Calladas en dos formas. Si tú has tenido a alguien agresor, denúncialo. Y segundo, si tú tienes a un buen marido, tú tienes un buen hijo, tú tienes buenos familiares varones, también cita eso. Porque de pronto se está tiranizando la imagen del hombre. Y acuérdate que tu Dios se hizo hombre. Y digan, a mí no me representan esas mujeres. ¿Quién te representa a ti? ¿La Santísima Virgen María o esas mujeres? Entonces se destruye la relación con el otro, la capacidad de ver el sufrimiento del otro, de ver la necesidad del otro y la capacidad de amar del otro se destruye. Por eso es que tenemos relaciones conflictivas. Uno se ve rodeado de gente negativa, criticona, calumniadora, gente perversa y de pronto uno no transmite amor en ese grupo social. Por eso va a decir San Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y lo cuarto y último que destruye el pecado es la relación con la creación. En Génesis 3:17 se habla de que el hombre fue expulsado del paraíso tras su pecado. ¿Y esto qué significa? Significa que el hombre vive sin fatigas y no tiene alegrías. O sea, no puede disfrutar la vida insatisfechos. Se sienten, Señor, mejor llévame de una vez. Entenderán de pronto que la comunión con Dios implica la comunión con todo el cosmos. San Pablo diría, ¿sabes qué? Este cosmos está esperando la revelación de los hijos de Dios. Porque tu santidad afecta a todo el universo. Tu santidad no solamente te afecta a ti, afecta a todo el universo. Entonces, la primera puerta es el pecado personal, que destruye la relación con Dios, rota la relación con Dios, se destruye la relación conmigo mismo, rota la relación conmigo mismo, se destruye la relación con los demás, rota la relación con los demás, se destruye la relación con la creación. La segunda puerta, las puertas de nuestras heridas personales. En Mateo capítulo 13, en el versículo 24, se habla de la parábola del trigo y de la cizaña, que ambas crecen juntas. Pues bien, nosotros tenemos como la parábola cosas buenas y cosas malas. ¿Amén? Hay cosas buenas que hacemos, hay cosas malas. Las malas hay que extirparlas. Nuestra vida hoy es consecuencia de todo lo que hemos vivido. Por eso, a través de nuestras heridas, surgen a partir de ellas deseos contrarios a la voluntad de Dios, impulsos contrarios a la voluntad de Dios, contra los que tenemos que combatir. Entonces el diablo va a aprovechar tus heridas, si te violaron, si de pronto fuiste abandonado de pequeño, si te gritaron, si te maltrataron. Muchas veces cuando a mí un padre me dice, hermano, mi hijo está en terapia porque tiene tal y tal cosa. Y le digo, ¿y ustedes están yendo? Porque el hijo va a llevar la terapéutica, el caso, va a venir de la terapia el niño a la casa para vivir otra vez lo que le enfermó. Los hijos heredamos, repito, los temas psicológicos no resueltos de nuestros padres. Entonces, escucha bien, el diablo aprovecha nuestras heridas.
Y forje en nosotros deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Forje en nosotros deseos que nos terminan apartando de Dios. Por ejemplo, el deseo de reconocimiento. Entonces muchos de nosotros podemos, a través de nuestras heridas, tener impulsos, tener deseos contrarios a la voluntad de Dios, como el miedo. Miedo a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuánta gente tiene miedo a eso? A lo que Dios pueda pedirle, a lo que Dios pueda desear de tal o cual persona. ¿Y cuántas personas de pronto viven con ese miedo? Problemas de rechazo, de crítica. Por ejemplo, ¿cuántos acá critican? Cuando somos esclavos emocionalmente de alguien. ¿Y cuántas personas no son libres? Le lloran a un hombre, le lloran a una mujer, soportan humillaciones, soportan maltratos, amigos que te destruyen, que no son amigos pues. Soportan eso porque no le hayan valor a su vida. Nadie le dijo, tú eres importante. Y por eso es que su vida no tiene valor. Estas son las heridas que muchos de nosotros tenemos y que finalmente estas heridas permiten que el diablo siembre cizaña. Crece mezclado lo bueno y lo malo en nosotros. Yo cuando oro por alguien, por ejemplo, veo la herida psicológica como un hueco negro. Y a veces se suele ver en ese hueco negro como un gusano enroscado para que la herida no cierre. Hay una charla que di que se llama La herida con la que hiero, muy buena. Te puede ayudar a que reconozcas tus heridas viendo de la manera como tú hieres a los demás. Entonces el diablo cuando se instala en esa herida no cierra, siempre está abierta. Porque el diablo se ha enquistado y probablemente hay que orar sanación y liberación por esa persona. Pero el punto es de que en esta persona tiene que haber una lucha. ¿Una lucha por qué? Por amar. Juan 13, del 34 al 35, el Señor dijo, les doy un mandamiento nuevo, que es que se amen unos a otros como yo los he amado. Amén. Pues bien, tercera puerta por donde entra el diablo, la práctica del ocultismo. Deuteronomio capítulo 18, de 9 al 15, se habla de que el demonio lo que va a buscar finalmente es esto, ¿no? De que en esa desesperación, porque tú no halles paz en tu vida, no encuentres el futuro de tu vida, la razón de ser de tu vida, lo que el demonio va a hacer es que tú caigas en las manos de estas personas y termines practicando el ocultismo. El ocultismo deja entrar todo tipo de demonios, pobreza, miseria, infelicidad, homosexualismo, adicciones, violencias, problemas mentales, muertes trágicas. ¿Qué te quiero decir? Que siempre cuando uno ora por alguien hay que ver desde el factor humano, desde el factor psicológico, biológico de la persona, hasta la parte espiritual, en ese orden, de lo natural a lo sobrenatural, hay que hacer el discernimiento. Pero a mí me ha tocado orar personas que tienen problemas, por ejemplo, ¿no? Problemas de orden psicológico por temas de espiritismo. Un día me tocó un muchacho que tenía esquizofrenia y que tenía problemas de identidad sexual. Comienzo a orar y en el momento de la oración veo una persona morena de bigotes con una mesa, hay cráneos, hay espadas, hay esto, hay lo otro, hay aquí y allá. Ha entrado un espíritu que ha afectado psicológicamente a tu hijo por esta situación. Esta persona tiene mucha ligación con tu hijo. Parece que ha habido una consagración. Y la mujer me termina diciendo de que era su papá. Me dice, has descrito a mi padre. Mi hijo nunca lo ha visto. Pero hay algunas personas que cuando hacen pactos, los brujos o los nigromantes, los que invocan muertos, le piden a esa persona a ofrecer al diablo uno de la familia. Y por eso es que estos, por ejemplo, si yo fuera, no voy a ofrecer a mi hijo, pero puedo ofrecer los hijos de mis hijos. Y esa es la desgracia que hay. Es que este mundo enferma. Cuando este mundo lo vives sin Dios, lo vives apartado de Dios, este mundo enferma. Por eso a veces me ha tocado orar por personas que han tenido accidentes trágicos, personas que les han venido enfermedades que no saben por qué, personas que de pronto tienen dinero y lo pierden de la nada. El profeta Amós hablaba de eso, de personas que meten el dinero en el bolsillo y como si tuviera hueco, lo pierden. Y es porque lamentablemente han entrado en contacto con lo oculto, han entrado en contacto directo, muy directo con el diablo. Y normalmente el diablo lo que pasa a la factura es que esas personas y esas generaciones vivan infelices.
Que ese es su gran objetivo, ¿eh? Que reniegues, que maldigas a Dios, vivas infeliz. Por eso, lectura de cartas, el péndulo, por eso en nuestro tiempo hay mucha gente que practica la angeología. Mira, está el ángel Uriel, está el ángel Gaguel. En la Biblia no dice eso, solamente se habla de 3. De pronto, eso no es católico, por si acaso, ¿eh? Eso no es católico. Escucha bien esto y subraya lo gigante. La superstición. ¿Cuánto mal les hace a la gente ser supersticiosa? La superstición abre muchas puertas al diablo. Hay gente que es así de supersticiosa, que el lacito rojo, hermano, que me han hecho esto, que si me necesito pasar el huevo. Esa gente el diablo le ataca mucho, porque tienen miedo. Y acuérdate, lo que más, un olfato fino para lo que tiene el demonio es el miedo. Y el católico que tiene miedo, ¿cómo hace? La medalla de San Benito, el escapulario de la Virgen. El punto es, tú puedes usar, como he repetido varias veces acá, el escapulario, la medalla, alguno de estos objetos, pero sin tu conversión no ejercen efecto. Sin conversión, si deseo de agradar a Dios, si deseo de entregarse a Dios, no ejerce efecto. Es decir, por ejemplo, utilizas tu medalla de San Benito como la que yo tengo en mi pecho, y de pronto San Benito en el cielo está a decir: Señor, pero este no ora. Señor, pero este no se convierte. Señor, pero este no ayuna. Señor, este no lee la Biblia. Cuarta forma por donde entra la otra cuarta puerta abierta, los maleficios. Y en esto no he querido citar muchos, he citado los que dice Amor. Se llama Experiencia de un exorcista, del padre Raúl Salvucci. Es un libro muy antiguo, del año 75, y él habla de varios maleficios, porque la especialidad de este exorcista es justamente exorcizar los maleficios. Pero primero definamos qué es un maleficio, que es la cuarta puerta. Un maleficio es un daño causado a través de algún medio. Es decir, más claramente hablamos de un hechizo. Es el daño que se hace a través de algún objeto, a través de algún medio. Por ejemplo, se suelen hablar de 4 maleficios. Amor los clasifica así: lo que es la magia negra. Hay gente que se dice santera, hay gente que practica lo que es el palo santo, hay gente que practica lo que es la magia blanca. Entonces esa gente dice que de pronto no es diabólico lo que hace, pero sí es diabólico. No existe la magia blanca, no hay magia buena, no hay ninguna práctica que invoques a los espíritus, a los demonios, para que hagan el bien. Por eso es que decía incluso que el diablo puede soportar que tú vayas a misa. Puede soportar que tú estés de pronto escuchando la palabra de Dios. Puede soportar eso porque te hace creer que viniendo aquí ya todo se soluciona. Pero de pronto, ¿cuánto te ciega a la hora que tengas que trabajar en tu conversión? Él quiere que estés acá, cómodo, apuntando, pero cuando llegues y digas: oye, tengo que ser un mejor esposo. Uy, ahí se te va a poner todo complicado. Oye, tengo que ser un mejor hijo. Tengo que ser de pronto un mejor trabajador. Tengo que ser una mejor persona. Ahí te va a poner todas las complicaciones. Quiere que escuches pero no practiques. Entonces la magia negra es el mal que se procura a través de fórmulas mágicas, a través de ritos. Hay gente que me dice: hermano, vente a mi casa a orar. No, para eso invita al padrecito. Ya te dije que invítale un lonchecito, un almuercito. Invítalo al padrecito. Una vez que lo invitas al padrecito, pide que bendiga la casa. El ritual de exorcismo permite que el sacerdote, que no es exorcista, haga un exorcismo en el lugar. Los laicos no podemos hacerlo. Los laicos vamos a las casas a evangelizar. Por eso tienes que pedirle al padrecito. Entonces esto se llama magia negra, a través de ritos, por si acaso. Harry Potter, todo ese tipo de películas, todo ese tipo de series son ritos, ¿ah? Eso es magia. En Harry Potter recuerdo que estaba justo cambiando de canal y estaba en una parte en donde habían como unas personas de negro que de pronto le tenían mucho miedo. Esos son demonios líderes, ¿ah? Por si acaso. Para las personas que tengan carisma de visión y que han visto esos demonios en algún momento, ese es el mismo demonio que sale en Harry Potter. El mismo. Son demonios líderes, hombres fuertes, lo que decía Jesucristo en el texto de la Escritura. Segunda forma de maleficio. La primera forma de maleficio es la magia negra. La segunda forma de maleficio, las maldiciones. Por ejemplo, en el libro de Números,
capítulo 22, ahí se habla de la historia de Balaam, que era un hombre que va a un rey y al ver lo imponente que era el pueblo hebreo, le dice, maldíceme este pueblo. Y Balaam va a decir lo siguiente, ¿no? Yo no puedo maldecir a aquel a quien Dios ha bendecido. Entonces, el maleficio de este tipo, que se da a través de las maldiciones, es el deseo de mal, que le suceda mal a alguien cuando lo proclamo con la boca. ¿De qué se sirve el demonio acá? Del odio que tú puedes tener, del odio que alguien te tenga. Se sirve del odio, del sentimiento de venganza. Y hay personas que desean el mal, personas que han dicho ojalá que se muera, personas que han tenido esos pensamientos, esos sentimientos, esas expresiones. Entonces hay personas, va a decir por ejemplo Amor, ¿no? De un hijo que lo maldijo su mamá. Y las maldiciones de padres a hijos, bien difíciles romper, ¿eh? El hijo puede haber hecho algo que a la madre no le gustó, algo que al padre no le gustó y lo maldijo. Había una mujer, por ejemplo, que le decía a su hija la piñita, porque siempre le iba mal a la niña. Yo me acerqué un día cuando le escuché, es que mi hija es la piñita, y le puse la mano en la boca. Le dije, te pido, Señor, que conforme tu voluntad destruyas toda maldición que está saliendo de la boca de esta madre. Y comencé a orar. Y la madre en ese momento fue consciente de que siempre todo lo que proclamaba era negativo contra su hija. Ojo, las mamás. Repito, estamos hablando de los maleficios. Primer tipo de maleficio es la magia negra. Este es el segundo tipo de maleficio, que se llama la maldición. Amén. Tercer tipo de maleficio, el mal de ojo. El mal de ojo, por lo que dice Amor, es una forma de maleficio en donde a través de la mirada, cuando hay una envidia que corrompe profundamente a la persona, se desea el mal. Ese odio es destructivo. Y acuérdate que el mal, ¿cómo entra al mundo? Por la envidia del diablo. Sabiduría 2:24. El mal entra al mundo por la envidia del diablo. Y hay personas que pueden envidiar tu suerte. Hay personas que te van a agarrar antipatía porque Dios te bendice. De esos que te sonríen, que te halagan, de esos que son aduladores, de esos de que te tratan recontra bien. Ten prudencia, porque la gente no hace nada de gratis. Cuarto, el hechizo. El hechizo, Amor lo va a diferenciar en lo siguiente. La magia negra de pronto habla de ritos, pero el hechizo habla de utilizar algún tipo de material. Se utiliza algún material que se consagra al diablo. Esta es la diferencia del hechizo. Agua, objetos para que la persona coma, puedo utilizar fotos y ponerle alfileres, puedo utilizar de pronto ligaduras para perturbación mental. Pues bien, en el hechizo la persona utiliza algún elemento material. Incluso algunos exorcistas, cuando comienzan a hacer el exorcismo, comienzan a materializarse los objetos. A mí me ha tocado, por ejemplo, en algunas casas que me ha tocado ir a orar por las personas, que por ejemplo, se ha comenzado a orar sobre la habitación, desde el umbral de una habitación, y de pronto ¡pum!, se caía del cuadro, se caía un cuadro o explotaba el vidrio del cuadro y detrás de la imagen habían nudos de algo. O en algún momento, por ejemplo, en casas que la mujer se ha divorciado y ha sido terrible la situación, analizando un poco el contexto, se abre el colchón de parte del adúltero y salen gusanos amarillos, solo del lado del adúltero. Ya esa persona fue hechizada, pues. Por eso, cuando yo voy a ciertas zonas de misión, yo no me tomo foto, no dejo que me toquen, no acepto comida. Hay personas que lamentablemente quieren hacer daño. Por eso es interesante este tema del hechizo, porque me contaba un exorcista que en una zona de Haití, me comenta un sacerdote, no esa experiencia, que había uno que no contestaba. Entonces averiguan con la gente de su orden y dicen que la persona había caído en un centro de salud mental.
que estaba ya por lo menos unos 8 meses en ese centro de salud mental, y se juntaron 4 exorcistas, fueron a buscarlo a ese padrecito que también era exorcista, y comenzaron durante un mes se quedaron ahí a orar por el hermano, hasta que se recuperó. Y lo habían atacado con hechizos. Entonces, por eso no pienses que de pronto que alguien ore por ti es suficiente. Tienes que convertirte a Cristo. Si no hay la conversión, no está la protección del Dios uno y trino. Acá termino con lo que son los maleficios entonces, que es magia negra, las maldiciones, el mal de ojo y el hechizo. ¿Con qué terminamos este tema? ¿Qué decir? Dijo Jesucristo, todo esto le pasará a esta generación malvada. ¿Y por qué va a pasar todo esto a esta generación? Porque no han creído en Jesucristo. No han creído en Jesucristo. Hermano, si no te conviertes en tu corazón, no va a venir esa salvación. No va a venir la salvación. Tiene que haber una conversión sincera, un dolor de los pecados. Tiene que venir una lucha radical contra el pecado, si no, el influjo del Satanás estará ahí. Por eso, hermano, mira cómo vives. De nada sirve que oren por ti si tu vida no cambia. Dice el Señor, todo esto le va a suceder a esta generación, que vendrán 7 demonios peores y la condición de esa persona va a empeorar. Si tú crees que la situación en la que te encuentras es mala, dice el Señor que puede ser peor. Que si no se ha dado es porque Cristo a ti y a mí nos tiene misericordia. Pero esa misericordia nos tiene que llevar a una conversión. Corto esta situación, luchar de manera radical, si caes, confesarte. Por eso está este sacramento hermoso, el sacramento de la reconciliación, porque el pecado hace esto, nos enemista con Dios. Lo primero que hay que analizar es el pecado, tu pecado personal, tu relación con Jesús, después lo demás. Amén. Ave María Purísima.